Vamos a discutir en esta clase los gráficos de funciones y cómo podemos dibujar algunos de ellos como conjuntos de Rn. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en funciones de una variable como repaso, y a esas le decimos funciones reales o funciones de Rn. Como siempre, en las funciones no está bien detallado cuál es el dominio y la imagen, eso después hay que deducirlo. Por ejemplo, cuando no sé, teníamos f de x igual a el logaritmo de x, en realidad el dominio no era todo R, sino que eran los reales positivos, y bueno, en este caso la imagen sí eran todos los reales. Pero en general, cuando uno anota una cosa así, lo que se refiere es que tiene una función de una variable real que devuelve como resultado una variable real. Entonces fíjense, cuando yo tengo una cosa así, ¿qué quería decir hacer el gráfico? Bueno, hay dos maneras de pensarlo. Una es como uno lo pensaba siempre, que es como un dibujo, pero otra manera de pensarlo es como una cosa más abstracta, que es un conjunto. Y lo vamos a pensar entonces primero de esa forma, que es el conjunto de pares ordenados, x, y, en R2 por supuesto, tales que y se escribe como f de x. Entonces fíjense que esto es un subconjunto de R por R, porque en el primer lugar va una x y después va una y o sea, con la notación resumida que teníamos, esto era R2. Bueno, entonces cuando yo pienso en el gráfico de una función, típicamente lo que pienso es en pares ordenados, cuando la función es de una variable, x, f de x. Por supuesto, aquí, tanto en esta cuenta como en esta que estamos poniendo aquí, hay que hacer siempre la salvedad de que x esté en el dominio de f, para que la cuenta se pueda hacer. Bueno, ¿y qué hacíamos cuando teníamos una cosa así? Bueno, lo que hacíamos era, poníamos los ejes y dibujábamos exactamente estos puntos, los que cumplen la condición de ser pares ordenados con la forma de que la segunda coordenada es igual a f de la primera para esta f en particular. Entonces, si yo tengo un dibujo así, de esta forma, vamos a enfatizar esto, lo que estamos remarcando en esto es que, por ejemplo, en este punto de aquí, esta es la coordenada x, podría ser 3, y la coordenada y del punto no es cualquier cosa, sino que es justamente f de 3. Que, bueno, dependiendo de cada función, valdrá un valor. Pero fijamos la función y llamamos a esto el gráfico y lo dibujamos en R2. Hay algunos gráficos conocidos que ustedes van a tener que repasar: funciones trigonométricas, exponencial, logaritmo, los gráficos de las funciones lineales, pero no me voy a detener en eso ahora, porque lo que quiero ver es cómo hacemos para pensar los gráficos, pero ahora de funciones de dos variables. Entonces, la primera definición que quiero mencionar es la definición de funciones escalares, que son las funciones que tienen como dominio algún Rn o algún subconjunto de Rn y devuelven como resultado un número real. En particular, estas funciones que teníamos, las que ya conocemos de Rnr, son funciones escalares. Pero me van a interesar, por ejemplo, aquellas funciones, para empezar, de R2 en R. Bueno, de estas funciones hay muchos ejemplos fáciles, y el primero de ellos es una función lineal, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujo f de x igual a x más y, si pienso, en la función f de x igual a f de x más y, lo que consigo es una función lineal. También uno puede considerar una función constante, es un poco más abstracta, pero en general es lo mismo que pasaba con funciones constantes de una variable. Lo que uno va a ver es un dibujo de algo horizontal. Ahora vamos a pensar un poco qué. Supongamos que es una función f de x igual a 7. Después puedo hacer cuentas con las variables, y las cuentas son las mismas que hacía con una. Puedo jugar con potencias, puedo hacer cosas mucho más complicadas con las cuales tal vez yo puedo hacer después cuentas numéricas, pero no voy a poder hacer cosas o dibujos más concretos porque es muy difícil. Por ejemplo, puedo hacer una cuenta así. Aquí hay que poner restricciones al dominio. Hay que pedir, por ejemplo, para que esta cuenta se pueda hacer, que y sea positivo. Si no, no lo puede hacer. En el resto, el dominio es todo R2. Y así siguiendo. Entonces, lo que uno ahora va a querer mirar es la gráfica de f, pero fíjense que si lo pienso como antes, ahora tengo que pensar en x y del dominio y
el resultado es un f de x y en R. Estas cuentas me devuelven un número. ¿Y dónde está este conjunto? Bueno, ahora está metido en R3 porque necesitamos dos variables para la salida y una para la llegada. Entonces los gráficos de funciones de R2 en R los puedo pensar como subconjuntos de R3 y es en general eso lo que vamos a querer dibujar cuando digamos el gráfico de f. Notemos que en realidad los puntos del gráfico de f verificaron una ecuación implícita. ¿Y cuál es la ecuación implícita? Es justamente la dada porque la coordenada z tiene que ser igual a f de x y, no puede ser cualquier cosa. Entonces cuando uno tiene una cosa así, lo que puede plantearse es, bueno, ¿podré hacer el dibujo de este conjunto dado por esta ecuación implícita? Y eso depende un poco de la complejidad de la función. Podemos empezar por ver los ejemplos más fáciles que tenemos y ver hasta dónde podemos llegar. Ejemplos de, bueno, dibujar o hacer el dibujo del gráfico de f. Entonces, típicamente uno ahora va a querer dibujos en R3. Como comentamos antes, va a ocurrir siempre que tengamos una función de dos variables. Su gráfica la vamos a pensar como un conjunto en R3. Ponemos los ejes para empezar. Y como vamos a intentar hacer varios dibujos, podemos repetir esto mismo. Perdón, esto no lo quería pegar acá, lo quiero pegar aquí. Bueno, muy bien, acá tengo para hacer tres ejemplos. Entonces vamos a empezar con la que habíamos puesto en la página anterior, que era x más y. Bueno, entonces ¿cuál es la ecuación que cumple la gráfica de x más y? Bueno, si yo tengo z igual a f de x y igual a x más y, se ve que es la ecuación de un plano, ¿no? De hecho es la ecuación del plano x más y menos z igual a 0, y entonces voy a tener que dibujar un plano. En este caso la normal del plano, ¿cuál es? Bueno, es 1, 1, menos 1, ¿sí? Y es un plano por el origen, porque es una ecuación homogénea. Entonces, bueno, lo que hay que imaginarse es un plano que tiene normal 1 de x, 1 de y y menos 1 de z, que es esta flecha que está por aquí abajo, digamos. Y luego habría que dibujar un plano que sea perpendicular a esta flecha, que pase por el origen. Hay que tener un poco de imaginación, como siempre con el dibujo, pero es una cosa así. No sé si se ve muy bien, digamos, tal vez tendría que cambiar un poco estas paredes para que sea más claro, pero la idea es que sea perpendicular a esta flecha. ¿Está bien? Entonces tenemos que conseguir que pase eso. Y eso que está aquí, que es un plano inclinado, digamos, es la gráfica de la función f. En realidad la gráfica es todo el plano, es infinito, pero uno siempre dibuja una parte, y esa parte es la que está marcada aquí. Entonces podríamos indicar que esto es z igual a x más y. Esa es la gráfica de esta función. Bueno, el siguiente ejemplo era una función constante. Y ahí hay que pensar qué pasaba cuando uno tenía una función constante. Bueno, cuando era una función de una variable, una función constante, devolvía una recta horizontal. En este caso lo que vamos a ver es que para cualquier valor de x y la altura es siempre z, y lo que vamos a ver es un plano horizontal. ¿No? Porque la ecuación me quedó un poco, digamos, tal vez confuso por las letras, pero la ecuación es z igual a 7, que otra vez es un plano, que ya no es más un plano por el origen, sino que es un plano horizontal de altura
7. Entonces si yo quiero dibujar esta superficie, que es la gráfica de esta f, voy a tener que dibujar un plano a esta altura. Bueno, otra vez siempre hay que tener un poco de imaginación, pero este plano que está aquí podría ser, pasa por este punto, y esa altura es 7. Y esa es la gráfica. Otra vez hay que rellenarla, y también de nuevo se extiende indefinidamente en todas las direcciones, porque el dominio es todo R2, pero esta es la gráfica de z igual a 7. Bueno, para el siguiente dibujo, en cambio, voy a necesitar un poco más de espacio y de ideas, así que creo que mejor no lo voy a hacer acá. El siguiente dibujo que quiero hacer es de una figura muy importante. Fíjense que hasta ahora dibujamos cosas lineales, constante, lineal, uno puede dibujar otros planos. En el resumen hay unos cuantos dibujos hechos. Recomiendo mucho mirar los dibujos que están en el resumen porque van a ser mucho mejores que los míos. De hecho, yo ahora voy a robarme algunos a mí mismo. Pero bueno, digamos, quería dibujar la gráfica de esta función que va a aparecer muchas veces. Y entonces escribimos su ecuación. Y obviamente lo que hay que mirar es la ecuación x² más y² igual a z en R3. Entonces, para entender un poco qué dibujo queda, lo que conviene es mirar una cosa que se llaman curvas de nivel de la superficie, o de la gráfica de f, o más agregadamente curvas de nivel de f. Entonces lo que uno hace es, mira esta ecuación, que es una ecuación con 3 variables en R3, y lo que hace es piensa qué pasa si, por ejemplo, fijo una variable. Puede ser cualquiera de los tres. En general uno empieza siempre con las z porque esos son los niveles, pero después uno puede hacer cortes con x o y, que son cortes verticales. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo z igual a constante? Bueno, lo que voy a estar haciendo ahí es, fíjense, si yo estoy pensando en cosas de R3, vuelvo a mis ejes, cuando yo fijo z, lo que estoy tomando es un corte con un plano, como se ve aquí. Entonces, si yo a mi gráfica, que todavía no sé bien cuál es, la interseco, la corto con un plano de altura constante, o sea, pido que z sea constante, lo que voy a ver es el corte, la intersección entre la superficie y el plano. En general, imagínense que la superficie es como una sábana ondulada y uno la corta con un plano y lo que va a ver es una cierta curva. Por eso los cortes con z igual a constante son curvas de nivel de f. En realidad también vamos a poder hacer cortes verticales y eso se hacen poniendo x constante o y constante. Entonces, para empezar, ¿qué pasa si cortamos con el plano z igual a 1? ¿Qué vemos? Bueno, lo que vemos es la misma ecuación que teníamos de la gráfica de f igual a z, pero ahora z es constantemente 1. Entonces ahora uno hace una abstracción y piensa, bueno, me olvido de R3. Pienso en R2, esto es una ecuación concreta y lo que hay que pensar es qué dibujo tiene. Y es una circunferencia. ¿De qué radio? De radio 1. Si ahora corto con z igual a 4, por ejemplo, lo que voy a ver, es medio feo este 4, vamos a arreglarlo. Veo esta ecuación. Este es un corte más alto, ¿no? El primer corte fue con altura z igual a 1, ahora un corte con un plano horizontal z igual a 4 y me fijo que queda. Bueno, 4 es 2 al cuadrado, así que esto es x² más y² igual a 2 al cuadrado. Ahora veo una circunferencia de radio 2. Y a medida que voy subiendo, estoy poniendo estos números para que sean cuadrados y quede más lindo, pero para cualquier número positivo, voy a ver una circunferencia de radio positivo, o sea, una circunferencia de verdad. En este caso de radio 3. Entonces, para z positivo, o z0, si quieren, uno pone z0 para indicar que está fijando el z, veo, y si es positivo lo puedo escribir como r cuadrado, digamos. Veo esta ecuación. Y entonces, como r es distinto de 0, justamente estoy mirando solamente por ahora los z positivos, después veremos los otros, una circunferencia de radio r. Entonces lo que se ve aquí es que a medida que vamos subiendo, vamos viendo siempre circunferencias todas concéntricas, ¿no? Todas centradas en el origen de radio cada vez más grande. Bueno, ahora que veamos qué pasa para otros valores de z, porque todavía falta ver qué pasa con z0 y con z negativo. Si z es igual a 0,
lo que voy a ver es x cuadrado más y cuadrado igual a, acuérdense que siempre la gráfica es z igual a f de x y o z igual a x cuadrado más y cuadrado, pero entonces es 0 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto solamente se cumple si x es 0 e y es 0, o sea, veo un punto. Eso tiene bastante sentido porque yo venía achicando circunferencias y bueno, finalmente cuando llegué al piso vi un punto nomás. O sea, achicaron hasta tener radio 0 si quieren. ¿Qué pasa si z es negativo? Bueno, lo que veo, más que ver algo, no voy a ver nada porque la ecuación que tengo es x cuadrado más y cuadrado igual a z0. Esto es menor que 0. Esto es mayor o igual que 0. No hay ninguna manera de que haya x y y que hagan que se cumplan estas. Entonces, el conjunto de nivel o la curva de nivel para z0 negativo para esta superficie, para esta gráfica, es vacío. O sea, básicamente, si yo hago cortes, entonces, con planos por aquí arriba veo circunferencias, cada vez más pequeñas hasta que veo un punto. Y después aquí abajo no veo más nada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la superficie esta, que estábamos tratando de dibujar, no la voy a hacer aquí, pero la recuerdo, tiene su gráfica por aquí arriba, digamos. Hay una superficie aquí arriba dando vueltas, ahora voy a ser más preciso con su dibujo, y no hay nada debajo del piso, o sea, todos los valores de f son positivos y por eso el dibujo de la gráfica de f está todo por encima del piso. Bueno, pero entonces, ¿cómo juntamos esta información para ver qué dibujo es? Bueno, lo primero que hacemos es observar que como tenemos circunferencias apiladas, esto se puede pensar, digamos, como una pila, me voy a ir a otra página, digamos, me conviene verlo en otra página, como una pila de circulitos. Habíamos dicho que, por ejemplo, para z igual a, no sé, 3, veíamos una circunferencia, para z igual a 9, veíamos una circunferencia de radio 3, cuando z era 1, veníamos una circunferencia de radio 1, y aquí en el origen, en z igual a 0, vemos un puntito. Y los ejes, como siempre, son estos tres. Entonces lo que vemos es una pila de circunferencias cada vez más grande. Bueno, entonces ahora uno puede imaginarse que la superficie es como una copa, ¿no? Pero en realidad uno no sabe bien cuál es el borde de la copa o el perfil que tiene. ¿Cómo? Hay que adivinar la forma del vaso. Es cierto, es un vaso que termina en punta, es medio raro. ¿Por qué no podría ser un cono? Con un vértice aquí y líneas rectas. Y entonces eso también sería una posible superficie, digamos, que tiene estas circunferencias apiladas. Entonces, para definir qué tipo de superficie es, lo que hay que hacer ahora es mirar lo que se llama el perfil de la superficie. O sea, vamos a ver cómo unir estas circunferencias mirando el perfil de la superficie en cuestión. Para mirar el perfil, lo que vamos a hacer es volver aquí a este dibujo que tenemos aquí y es recordar que si por ejemplo quiero cortar con esta pared y ahí estaría viendo el perfil, necesitaría saber cuál es la ecuación de esta pared y eso alguna vez lo discutimos. La pared IZ tiene ecuación x igual a 0. Esa es la ecuación de esta pared que está aquí atrás. Entonces yo quiero ver qué pasa con la superficie cuando la corto con esta pared para ver su perfil. Lo que tengo que hacer es ahora dejar z libre, no lo fijo más, pero sí fijar x como 0. Entonces vamos a cortar con el plano vertical x igual a 0, que no es otra cosa, como dijimos recién, que la pared IZ. Bueno, cuando hacemos eso lo que vemos es, como x es 0, lo reemplazamos en la ecuación y nos queda z igual a 0 al cuadrado más y cuadrado, o sea, z igual a y cuadrado. Entonces hay que tratar de pensar qué figura es esta, y eso no es difícil, porque cuando uno piensa simplemente en estos dos ejes y se olvida de x, que ahora no importa porque estamos mirando y z de frente, si quieren x apunta hacia nosotros, así que es una flechita que es apenas un punto mirando hacia nosotros respecto de la pantalla. Esta era la clásica parábola, por ejemplo, y igual a x cuadrado. Si para y igual a x cuadrado yo sé que se dibuja así, bueno, pero y igual a x cuadrado tiene exactamente la misma ecuación que esta, solamente que cambiando los nombres a las cosas. Entonces lo que voy a ver
cuando dibuje este perfil, es la parábola igual a x cuadrado. Bueno, está quedando medio feo porque no es fácil. Y esa es la parábola z igual a y cuadrado, ¿no? O sea, con las letras que tenemos es lo que vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando cortamos nuestra figura con el perfil del plano x, bueno, con el plano x igual a 0, vemos este perfil. Entonces, si volvemos aquí, vemos que tenemos que unir estas circunferencias con esa parábola. Y lo que vemos en efecto es una copa con una base parabólica que tiene obviamente los cortes horizontales como circunferencias. Bueno, ¿y qué figura queda? Finalmente, digamos, eso lo podemos poner aquí, y este otra vez es un dibujo que saqué del resumen, así que insisto, mírenlo porque hay un montón de ejemplos y dibujos. Y vemos una figura que se llama paraboloide. Siempre si miramos esta ecuación, ¿no? Y en realidad se llama paraboloide de revolución, ese es el nombre largo, pero en general uno lo abrevia diciendo solamente paraboloide. ¿Y qué forma tiene? Bueno, aquí tenemos un dibujo hecho. Es este dibujo que está aquí. ¿Está bien? Fíjense. Vamos a poner los ejes. Este es X, ahora de vuelta en perspectiva. Este es Y, este es Z. Aquí está el origen. Los cortes con planos cada vez más altos son circunferencias cada vez más grandes. Y el perfil es esta parábola que está aquí. Entonces esta es la figura llamada paraboloide de revolución, y es el gráfico de la función f con f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Bueno, hay otro ejemplo que va a aparecer muchas veces y lo quiero también mencionar aquí. Con eso voy a terminar. Vamos a mirar otra función muy parecida a la anterior. También es un polinomio de grado 2, pero ahora le cambiamos el signo. Entonces, si queremos ver qué gráfico tiene esta función, hay que mirar la ecuación z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Porque son los puntos de R3 que verifican esta ecuación. Bueno, otra vez, ¿cómo hacemos para dibujar esto? Primero miramos las curvas de nivel. Con z igual a constante, o sea, con cortes con planos horizontales. Ahí vemos ecuaciones distintas, ¿no? Veamos, porque, por ejemplo, si z es 1, ¿qué ecuación veo? Veo x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Y esa es una ecuación que tal vez no sea muy familiar en este momento, pero es la ecuación de una hipérbola, que es esta que está aquí. Me conviene ir a la siguiente página porque es un poco grande el dibujo. La figura esta que está aquí, las dos ramas en realidad dibujadas en rojo, cumplen la ecuación implícita que acabamos de mencionar. X cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Es una curva llamada hipérbola. Tiene dos ramas. Este es el eje X, este es el eje Y. Y las asíntotas son estas dos rectas, que en este caso de esta hipérbola en particular son y igual a X y igual a menos X. Fíjense que este dibujo no representa la gráfica de ninguna función de R en R, ¿no? Porque sobre este X tengo muchos Y, pero lo que estamos haciendo es mirar el conjunto este, que es una ecuación implícita, y ahí sí hay muchos más conjuntos posibles, y uno de ellos es este que está pintado de rojo, que son estas dos ramas de la hipérbola. Bueno, tal vez estén pensando en que la hipérbola en realidad era una función homográfica que no se ve como aparece eso en esta ecuación. Ahora en un ratito, antes de terminar la clase, voy a contar un poco cómo pasar de esa forma a esta otra, y es básicamente haciendo una rotación. Si ustedes rotan esto 45 grados, van a recuperar la hipérbola que conocen, que es la que tiene estos ejes, digamos. Sería una cosa así, la hipérbola con la que uno está familiarizado. Bueno, pero por ahora sigamos con esta hipérbola que salió de mirar la ecuación implícita, donde está, de la silla de montar.
que es la figura que estamos tratando de dibujar, que es... Entonces miramos esto. Esta es una curva de nivel, digamos, de z igual a 1. Bueno, ¿qué pasará si tomo otro z0? Por ejemplo, si tomo z0 positivos en general. Bueno, una manera de pensar en eso es decir que voy a escribir a z0 como r cuadrado con r distinto de 0, y entonces la ecuación que voy a ver es esta ecuación, pero la puedo reescribir usando que este número es cuadrado como x cuadrado sobre r cuadrado menos y cuadrado sobre r cuadrado igual a 1. Y ahora puedo hacer un cambio de variables, que sea u igual a x sobre r, b igual a y sobre r. Este es un cambio de variables que lo que hace es simplemente dilatar o achicar un poco en las direcciones de los ejes. Y entonces cuando hago ese cambio de variables, lo que veo aquí es u cuadrado menos b cuadrado igual a 1, o sea que siguen siendo hipérbolas. La única diferencia, por supuesto, con la hipérbola que teníamos dibujada aquí, la puedo ponerla en esta misma página, digamos, es que va a haber una cierta compresión, digamos, en las direcciones de los ejes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, al reescalear, digamos, el dibujito se va a comprimir, dependiendo en la dirección de qué eje. Como esta vez lo hice en la dirección de los dos ejes proporcionalmente, simplemente es un cambio de escala que preserva las proporciones, porque cambié x por x sobre r y por y sobre r. Así que esencialmente lo que vemos es el mismo dibujito más chico o más grande a medida que subimos o bajamos. ¿Está bien? O sea que estos son los cortes con z0 mayor que 0. Siempre son este tipo de hipérbolas. Bien, ¿qué pasa si corto con z0 menor que 0? Bueno, es lo mismo, porque las cuentas son muy parecidas y como hay un menos todo se da vuelta. Fíjense, yo voy a pensarlo con z0 igual a 1 o a menos 1 como ejemplo. Y en ese caso, si yo recuerdo que tengo mi función, que siempre los signos, el orden era el siguiente, lo que voy a ver es x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 1, ¿verdad? Pero entonces cuando veo ese corte, esa curva de nivel, lo que voy a ver es, multiplicando por menos 1, esta ecuación. Y si se fijan, la relación que tengo entre esta ecuación y la que teníamos aquí arriba, que tenía esta pinta, la única diferencia entre estas dos ecuaciones es que cambié x por y. O sea, el rol de x e y en esta ecuación y en esta están intercambiados, porque aquí x cuadrado está con un más y aquí está con un menos, mientras que aquí y cuadrado está con un menos, mientras que aquí está con un más. Bueno, pero ¿qué quiere decir cambiar x por y cuando uno tiene un dibujo? Bueno, es intercambiar el rol de las variables, y eso en el dibujo lo que produce es una simetría respecto de la recta y igual a x. Y entonces lo que uno va a ver en ese caso es una hipérbola, pero ahora en el otro sentido. ¿Sí? O sea, esta hipérbola es la misma que esta, pero intercambié x por y, entonces las ramas, en vez de estar aquí abajo y aquí, están aquí y aquí. Bueno, para que no queden dudas, los ejes siempre tienen la misma posición, lo que cambia de posición es la hipérbola, porque intercambié x por y. ¿Y cuándo me pasó eso? Bueno, cuando empecé a hacer cortes con z negativo. Entonces, en esta figura, para z positivo tengo hipérbolas y para z negativo tengo estas otras hipérbolas. Y otra vez, haciendo el mismo truco que antes, mientras yo vaya cambiando el z negativo por otros, mientras siga siendo negativo, lo que voy a ver es versiones más pequeñas o más grandes de este mismo dibujo para z negativo. Bueno, esta figura es muy difícil imaginarse cómo queda, ¿no? Porque todos los cortes que uno ve son de esta forma. Entonces uno lo que va a hacer es presentarla y hablar un poco sobre
esa figura directamente en su dibujo, que es esta figura que está aquí. La achicamos un poco y esta es la superficie que estamos discutiendo, que es z igual a x cuadrado menos y cuadrado, y se llama, creo que ya lo mencioné, silla de montar. Bueno, es lo que había dicho hace un rato. Aquí se ven los cortes horizontales con z positivo, son estas dos ramas de hipérbola, y más arriba son otras hipérbolas. Aquí los cortes negativos todavía no los puse, después podemos mirar en este otro dibujo cómo es. Creo que en este se ven un poco más. Entonces vamos a fijar un poco las cosas, pongamos las letras de los ejes. Y bueno, aquí no están los ejes, pero estos son los cortes con z0 mayor que 0, son estas hipérbolas. Y aquí abajo es más difícil de verlo, pero al hacer estos cortes se ve los cortes con z0 menor que 0 y me dan las otras hipérbolas en el otro sentido. Bueno, una cosa interesante que pasa, que voy a mencionar, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando uno hace el corte con, por ejemplo, igual a 0? Perdón, x igual a 0, que fue lo que hemos hecho hace un rato para el paraboloide. Acuérdense que cuando hicimos el corte con x igual a 0, aquí se ve bien en este dibujo, por ejemplo, que están los ejes, es la pared YZ. Bueno, cuando uno hace ese corte, lo que ve es, en esta ecuación, si pone x igual a 0, pone ese 0 aquí, queda z igual a menos y cuadrado, y lo que ve es una parábola invertida. Y esa es la que está dibujada aquí en azul, aunque tal vez el dibujo ahora es un poco chico para apreciarlo. Sí, es esta que está dibujada en azul aquí. La vuelvo al tamaño de antes para que no ocupe tanto lugar. Esta parábola que está invertida aquí. Y digamos el eje... perdón, aquí puse mal las letras, esta era X, por eso el dibujo está medio mal. Este, como siempre, es con la regla de la mano derecha. Este es X, este es Y, este es Z. Entonces cuando hago el corte con la pared X igual a 0 o la pared YZ, veo esta parábola que está aquí abajo. También ese es el corte. ¿Y qué pasa cuando hago el corte con la otra pared? ¿Cómo es la otra pared? Bueno, es la pared XZ. ¿Qué ecuación tiene la pared XZ? Bueno, la pared XZ tiene ecuación igual a 0. Y ahí lo que veo cuando pongo en la ecuación de la silla de montar igual a 0, veo z igual a x cuadrado, que ahora es una parábola, pero hacia arriba, que es esta que está marcada en verde aquí. También es esta parábola que está. Entonces esta es una figura bastante más complicada. Los cortes son hipérbolas, los horizontales, y parábolas, los verticales. Hay una manera alternativa de dibujarla que para mí es muy memorable, porque es justamente el dibujo de la silla de montar, que es este que está aquí. ¿Sí? Si uno piensa en poner los ejes, uno podría poner un eje aquí, el otro eje, bueno, si uno mira el dibujo vamos aquí a ponerlo en la misma hoja, digamos, que quede al lado y podamos comparar. Fíjense, aquí lo que uno hace es recorta una parte mucho más pequeña todavía de la superficie, ¿no? Porque todas estas superficies son siempre infinitas, entonces siguen indefinidamente, y uno decide cortar en algún lado para que se entienda algo. En este caso cortamos más arriba, pero si cortamos más cerca del origen, que está aquí, lo que uno ve es esto, que es justamente una silla de montar o una papa frita también. Bueno, decía que iba a poner los ejes, este es X, este es Y, este es Z, este es Z, y uno tiene que pensar un poco en que esta es la parábola que está en verde aquí, así que la dirección del eje X tendría que ser en esta dirección, digamos. Mientras que la dirección del eje Y tiene que ser en esta otra dirección. ¿Está bien? Entonces todas estas son maneras de representar gráficamente la silla de montar, que tiene ecuación z igual a
x² menos y².